Buenas tardes, mi nombre es Sandra Morales. A mí me tocó hablar del tema ¿Quién le teme al gato grande y malo? Habla de que imagina que es un hermoso día y usted está en la cima de la montaña. Usted percibe el cielo azul, el aire fresco y el silencio. Al oír un gruñido de un puma, todo cambia. No se siente tranquilo, su único deseo es escapar. Aunque el paisaje no ha cambiado, su estado emocional sí. Cuando estaba en calma se enfocaba al paisaje, pero al asustarse se encuentra en buscar una salida. Las emociones guían nuestra atención y esto afecta nuestras acciones. Así como la mente tranquila es buena para descansar y una mente asustada nos lleva a defendernos. Las emociones también alteran nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo, la amígdala produce hormonas que preparan a nuestro cuerpo para actuar. Estas hormonas aumentan la energía, agudizan los sentidos y desvían los recursos de función como la memoria. Esto hace que nuestro cuerpo esté listo para enfrentar la energía. En este estado reaccionamos de manera instintiva, como huir o pelear. Sin embargo, no somos solo reacciones, tenemos libre albedrío. Un cazador podría sentirse atraído por el sonido y buscar el puma en vez de escapar. Asimismo, si el gruñido resulta ser de un altavoz escondido, el miedo desaparece. Al darse cuenta de la verdad, tus creencias generan miedo, ya sean ciertas o no. Lo importante es que causa del miedo no es el puma, sino la sensación de peligro. Tus emociones provienen de tus percepciones que están influenciadas por modelos mentales. La realidad se filtra a través de estos modelos, afectando cómo se siente. Hola, yo soy Gilberto Peraza Valenzuela y a mí me tocó exponer el corazón de la razón. Muchas personas creen que las emociones están en oposición al pensamiento racional, pero la evidencia científica sugiere lo contrario. Si bien las emociones pueden abrumar la razón, no es posible ser racional sin ser emocional. En la evolución del género humano y en el desarrollo individual, las emociones preceden a los pensamientos. El especialista en neurobiología Antonio Damasio señala que la racionalidad depende de un sistema de regulación más profundo que consiste en gran medida en emociones y sentimientos. La emoción puede desestabilizar la razón en ciertas circunstancias, pero sin ella el razonamiento es sencillamente imposible. Los modelos cognitivos tradicionales no comprenden que la disminución de la emoción puede ser una fuente igualmente importante de conducta irracional. Un caso que nos comparte el neurobiólogo Antonio Damasio dice que tenía un paciente llamado Elliot, un empresario exitoso a quien le diagnosticaron un pequeño tumor cerebral. Durante la operación para extirpar el tumor, el neurocirujano cortó por accidente la conexión entre el lóbulo frontal, que se encarga del lado del pensamiento, y la amígdala cerebral, que se encarga de las emociones. Elliot se recuperó, pero había cambiado. Cuando recordaba los momentos difíciles de su vida, lo hacía con una frialdad y un desapego incompatibles con la gravedad de los acontecimientos. Hablaba como un espectador en lugar de vivirlo como un paciente. Damasio llegó a la conclusión de que como consecuencia de la operación, Elliot había sido privado de sus emociones. Podía pensar, pero no podía sentir. Elliot conservaba su inteligencia, pero se había convertido en un completo inepto en su trabajo. Sin emociones, no podía tomar decisiones. Un día, Damasio le pidió a Elliot que eligiera una fecha para la próxima entrevista. Elliot le respondió con una larga explicación acerca de los pros y los contras de diversos días y horarios, pero no pudo elegir ninguno. Le resultaban sencillamente indiferentes.
El centro racional del cerebro puede generar una serie de opciones y argumentos, pero para tomar decisiones se necesita una facultad emocional. La mente debe evaluar el peso emotivo de cada opción y elegir por medio de los sentimientos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando a Elliot se le privaron de sus emociones, pudo pensar y analizar, pero le faltaba la capacidad de tomar decisiones, porque las emociones y los sentimientos son esenciales para evaluar y dar peso a las opciones. Sin emociones, la mente puede generar argumentos, pero la decisión final se vuelve muy difícil, ya que necesitamos esa evaluación emocional para actuar con sentido y coherencia. En cambio, los sentimientos inconscientes pueden aniquilar el proceso de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que los sentimientos inconscientes pueden tener un impacto muy fuerte en nuestro proceso de la toma de decisiones, incluso sin que a veces nos estemos dando cuenta. Aunque parece que estamos eligiendo de manera racional, estos sentimientos ocultos pueden influir en nuestra elección de forma negativa o irracional, llevándonos a decisiones que a veces no son las mejores para nosotros. Es como si hubiera una fuerza invisible que pueda sabotear nuestro juicio, especialmente en momentos en los que estamos bajo mucho estrés, bajo mucha presión o incluso en situaciones emocionales bastante intensas. Por eso lo que nos sugiere Kaufman en el libro La empresa consciente es que las decisiones apropiadas requieren de un estado de conciencia relajado que difícilmente logramos en circunstancias que nos están poniendo a prueba. Así es que en resumen, las emociones y la racionalidad necesitan trabajar juntas para que podamos entender, decidir y vivir de manera mucho más completa. Buen día, mi nombre es Martín Estrada. A mí me tocó el subtema, la respuesta de la relajación. La capacidad de relajarse es un don natural de todos los seres humanos. Una vez que nuestra mente se libera de los factores que suelen inquietarle, la serenidad parece ser su estado natural. Un relato apócrifo cuenta que en una oportunidad alguien le preguntó a Miguel Ángel cómo podía tallar esculturas tan magníficas. El artista respondió que sencillamente quitaba el mármol que estaba de más. Aparentemente el secreto para relajar el cuerpo, el corazón y la mente es liberarse de las preocupaciones que están de más. Cuando nos relajamos, el pulso se vuelve más lento y la presión sanguínea disminuye. La respiración es más profunda. El cerebro deja de emitir ondas beta, las que corresponden al estado de vigilia y alerta, y comienza a emitir ondas alfa, que indican distensión. Parte del flujo sanguíneo que irraga los músculos se dirigen al cerebro y a la piel, produciendo una sensación de calor y serenidad mental. La tensión de los músculos disminuye y nos sentimos tranquilos. La respuesta de la relajación en el contexto de la empresa consciente se refiere a la habilidad clave para la gestión emocional y el bienestar. Se trata de la capacidad de utilizar la propia conciencia para acceder a un estado de calma y equilibrio, permitiendo tomar decisiones y actuar con mayor claridad y responsabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Rodríguez Medina, integrante del equipo número 6. Nos tocó hablar sobre el capítulo número 8 del libro de la empresa consciente del autor Frederick Kaufman. El autor en este capítulo nos habla de la competencia emocional. En este capítulo se habla de la maestría emocional, habla de las habilidades básicas que nos permiten trabajar sobre nuestras emociones, de las cuales son 5: la autoconciencia, la autoaceptación, la autorregulación, la autoindagación y la autoexpresión. Estas competencias se relacionan con 5 habilidades para trabajar sobre las emociones de otras personas: reconocimiento, comprensión, influencia, indagación y escucha.
La autoconciencia es la capacidad de saber lo que ocurre en nuestro interior. Las personas somos capaces de reflexionar sobre ello y transformarlos en objeto de nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando decimos tengo miedo, es una sola parte de nosotros la que siente miedo. Existe otra parte encargada de percibir el miedo. Cuando una emoción nos captura, estamos totalmente dominados por ella. No tenemos posibilidad de aplicar la autoconciencia objetiva. En lugar de ser nosotros quien tenemos la emoción, es ella quien nos tiene a nosotros. Por ejemplo, lo que sucedió con Bernardo, a quien nos referimos en el principio de este capítulo, la ira se adueñó de él. La parte de su persona podía percibir un estado de ánimo que había desaparecido, y en ella cualquier posibilidad de que Bernardo pudiera tomar la distancia de su enojo para ser capaz de dar una respuesta consciente a Jorge. Bernardo había perdido el dominio de sí mismo. Sus emociones eran quienes comandaban. Las emociones negativas que se expresan en forma de agresiones violentas, malintencionadas o hirientes siempre impiden la comunicación efectiva y dañan las relaciones, por lo cual es necesario recuperar la serenidad y controlar la irrupción de sentimientos negativos. De ese modo será posible lograr una comunicación exitosa. Si expandimos nuestro espacio interior, podemos contener nuestras emociones sin reprimirlas. Para ampliar nuestra conciencia es necesario que adoptemos una perspectiva que nos permita observar una emoción con desapego, es decir, actuar como testigos de nuestras propias emociones, y en consecuencia es aconsejable ofrecerles mucho espacio a las emociones en lugar de confinarlas. Bueno, pues es aconsejable respirar profundo, inhalar, exhalar, relajarnos para tomar la mejor decisión, tomar nuestro control, tener la autoconciencia, relajándonos cuando tengamos algún problema en nuestro trabajo, en nuestras casas. Pues lo mejor es relajarnos, respirar profundo, inhalar, exhalar y tomar para tomar las mejores decisiones. Autoaceptación es el segundo paso para manejar las emociones, es aceptarlas sin juicio. Debemos de comprender que nuestras emociones son impulsos automáticos que surgen sin que podamos controlarlos. En consecuencia, no hay criterio moral acerca de cómo deberíamos sentirnos con una circunstancia determinada. Juzgarse por sentir una emoción es como juzgarnos por sentir cansancio, hambre, frío. Sencillamente sentimos lo que sentimos y lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Si la consideramos con respeto, pueden transformarse en un medio valioso para acceder a información importante. Para entender nuestras emociones debemos tratar con desapego y curiosidad, teniendo presente que el hecho de experimentarlas no significa que seamos malos o culpables. Esos deseos y emociones son involuntarios, no están sujetos al control directo de nuestra voluntad. El individuo, para aceptarse, debe disponer de la libertad necesaria para estudiar sus propias emociones sin hacer juicios críticos. En esta emoción, lo mejor es aceptar nuestros errores o fallas y buscar la responsabilidad consciente. Autorregulación es el tercer paso para trabajar sobre las emociones. Consiste en regular los impulsos. Cuando estamos bajo una presión de nuestros impulsos, es necesario mantener nuestra conciencia. Es la raíz de todo autocontrol emocional, porque las emociones, por su propia naturaleza, provocan algún tipo de impulso que conduce a la acción. De esa manera perpetuamos el ciclo de sufrimiento que nos lleva a un estado de creciente frustración. Los problemas nunca se solucionan gritando, por el contrario, suelen empeorarse. Como dice Coleman, quienes implotan generalmente no pueden realizar acciones que les permitan mejorar su situación. Podemos aceptar plenamente lo que sentimos sin actuar en contra de nuestros valores. En cuanto a la integridad, somos responsables de nuestras acciones.
no así de nuestras emociones. Las emociones son buenas consejeras, pero terribles dueñas. Debemos escucharlas sin olvidar nuestra responsabilidad de actuar con integridad. En esta emoción, el implotar nos hace daño en la salud, nos da por fumar, por tomar alcohol, nos duele la cabeza, nos pone nerviosos, por lo que se recomienda la autorregulación. Con ello lograremos una buena relación personal o laboral. Como dice el autor William Breaker, las bodas del cielo y del infierno. Es necesario conocer nuestra historia desde los orígenes. Debemos analizar nuestros pensamientos para separar la información útil de la neurosis. Toda emoción nace de una interpretación y se invoca en un impulso. Si honramos esos impulsos con integridad, lograremos el éxito más allá del éxito. La acción consciente garantiza sensación de dignidad y paz interior. Proporciona la serenidad de saber que hicimos todo lo que debemos de hacer. Estas son algunas de las emociones más comunes con sus correspondientes orígenes, sus manifestaciones y sus recompensas emocionales. Felicidad. Nos sentimos felices cuando creemos que ha ocurrido algo bueno. Piense en alguna ocasión en la que se sintió feliz. Podrá advertir que su felicidad era producto de haber obtenido algo que usted consideraba valioso. Tristeza. Nos sentimos tristes cuando creemos que ha ocurrido algo malo. La tristeza es la expresión de dolor que produce una pérdida. Cuando nos entristecemos, comprendemos la importancia de la pérdida y recuperamos la sensación de paz interior. El luto cierra el pasado, honra el amor que sentimos por lo que perdimos y nos permite mirar hacia el futuro. Entusiasmo. Nos sentimos entusiasmados cuando creemos que puede ocurrir algo bueno. Podrá advertir que su entusiasmo era producto de la posibilidad de obtener algo que usted consideraba valioso. El entusiasmo exige esfuerzo para lograr el objetivo deseado. Cuando canalizamos nuestro entusiasmo a través de acciones concretas, aumentamos la probabilidad de lograr nuestros objetivos. Miedo. Nos sentimos con miedo cuando creemos que puede ocurrir algo malo. Piense en alguna ocasión en la que se sintió atemorizado. Podrá advertir que su miedo era producto de la posibilidad de perder algo que usted consideraba valioso. El miedo requiere disminución del riesgo, preparación y protección. Cuando canalizamos nuestro entusiasmo a través de acciones concretas, disminuimos la posibilidad de sufrir una pérdida. Culpa. La culpa es el enojo dirigido hacia nosotros mismos. Nos sentimos culpables cuando creemos que no hemos actuado de acuerdo a nuestros valores. La culpa demanda una disculpa y un esfuerzo por enmendar el error. La autoexpresión. Para pasar a la autoexpresión, usted necesita articular la historia que está detrás de la emoción. Estas son algunas preguntas útiles para hacerlo. Para la tristeza, ¿por qué está triste? ¿Qué es lo que cree haber perdido? ¿Por qué cree que lo ha perdido? ¿Qué valor tenía para usted? ¿Cómo puede hacer el duelo para recuperar la pérdida y honrar la importancia que tuvo para usted? ¿Hay algo más que usted tenga necesidad para hacer sentir la paz? Preguntas para el miedo. ¿Qué lo preocupa o lo asusta? ¿Qué cree que podría ocurrir? ¿Qué pérdida si eso ocurriera? ¿Por qué cree que eso podría ocurrir? Para el enojo, ¿cuál es el motivo de su enfado? ¿Qué daño ha sufrido? ¿Quién ha causado ese daño? ¿Qué le hizo a esa persona? ¿Cómo puede expresar su reclamo? ¿Hay algo más que usted necesita hacer para sentir esa paz? ¿Estaría dispuesto a perdonar? Para la culpa, ¿qué es lo que hace sentir culpable?
¿Qué perjuicio ha causado? ¿A quién ha dañado? Podría preguntar a las personas dañadas cuál es la pérdida que le ha provocado, cómo puede minimizar el daño y ofrecer una reparación. ¿Está dispuesto a perdonarse a sí mismo? Distorsiones cognitivas. Cuando canalizamos la historia de una emoción, descubrimos una serie de valoraciones y creencias. Si estamos tristes es porque creemos haber perdido algo valioso. Si estamos enfadados es porque creemos que alguien nos maltrató. Estas creencias pueden ser falsas. Tal vez no disponemos de la información pertinente sobre los hechos y aplicamos un razonamiento erróneo. Muchas creencias son producto de distorsiones cognitivas. Las 3 distorsiones más relevantes con respecto a las emociones son el sentirse víctima, la confusión y el deber ser. El sentirse víctima, como vimos en el capítulo 2, es impredecible que aceptemos haber construido en general una experiencia, lo cual incluye haber aportado nuestras emociones para que podamos considerarlos capaces de influir en ella. Bernardo también se sentía víctima, como dice, estaba tan disgustado que no pudo controlarse. O mi enojo me impulsó a actuar de esa manera. Bernardo se consideraba incapaz de decir por qué estaba dominado por sus impulsos, Soy Isabel Valdés y bueno, a mí me toca hablar del capítulo de el perdón, del tema del perdón, del capítulo 8. Es un tremendo tema, pero bueno, la práctica esencial es una práctica esencial para la maestría emocional. El perdón se genera realmente de algo que se percibe como una agresión. Se podría decir que hay 2 participantes, un agresor y un agredido. Digo supuestamente una agresión porque muchas veces el agresor tiene ciertas actitudes que realmente él no considera como que está agrediendo a otra persona, pero la otra se siente agredida. Entonces, cuando tú eres agresor y te tomas conciencia de que estás agrediendo a una persona, esta agresión pues provoca culpa y esta culpa posteriormente se convierte en vergüenza. Cuando eres una persona a quien agreden, aquí pues de entrada se da un enfado y este enfado con el tiempo se convierte en resentimiento. Hay aquí un punto más que puse yo por cuenta propia, que normalmente el autor te habla de 2 personas interactuando, pero hay veces también que somos tan complicados que también tenemos estas autocríticas, estos resentimientos para nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros mismos hacemos algo y tenemos esa manera de estarnos autocriticando por las decisiones que tomamos, esto pues nos genera pues depresión, inseguridad y baja autoestima. Definitivamente, para liberarnos de todos estos sentimientos es necesario que nos aprendamos a perdonarnos y perdonemos a los demás. ¿Qué es el perdón? Como comentamos, el perdón viene de una agresión. Esta agresión genera resentimiento. ¿Y qué es lo que provoca todo este resentimiento? Nos provoca anclarnos en el pasado, mantenernos en el sufrimiento. Dentro de nuestro egoísmo, pues exige venganza en lugar de una reparación y todo esto pues se revive una y otra vez la experiencia dolorosa. Y es evidente, ¿no? Cuando alguien nos agrede, la vemos y inmediatamente sentimos ese sentimiento, ese resentimiento, ¿no? Como de cierto reclamo. Entonces el autor nos comenta por ahí que es como sostener una brasa ardiente con la intención de arrojarla sobre alguien más
y sin considerar que mientras tanto se está quemando nuestras manos. Yo había escuchado por ahí que tener rencor, que va muy de la mano, que tener rencor, que guardar rencor es como beber veneno y esperar que le haga el efecto a la otra persona. Es exactamente lo mismo, no estar guardando sentimientos negativos que ciertamente no llevan a nada, sino simplemente a mermar tu energía. El perdón, ¿qué significa el perdón? ¿Qué es? Es la decisión de liberarse del resentimiento, es el compromiso de vivir en el presente sin enfado, es una actitud voluntaria que libera de un pasado o de una experiencia que ciertamente nos causó cierto dolor. Entonces, cuando se deja atrás este resentimiento hacia una persona, el resentimiento, como por arte de magia, también nos deja y nos libera. Esto produce una sensación de paz interior y liberación. El perdón pues se otorga a los demás y también a nosotros mismos, ¿no? De que si tomé una mala decisión y todo eso, también es necesario entender que somos seres humanos y estamos sujetos a equivocarnos. No es nada más hacia los demás, también es hacia uno mismo. Y definitivamente aquí viene lo más importante. Lo más importante es convertir estos errores en aprendizaje. Entonces, se perdona por integridad, porque nosotros tenemos ciertos principios y porque queremos dar por concluida una experiencia que fue dolorosa en el pasado para que no siga afectando negativamente nuestro futuro y poder vivir de una mejor manera sin llevar esa carga emocional que es el resentimiento. Gracias. Compañero, mi nombre es Marcos Uno Navarro. Me tocó exponer el tema de comprender las emociones de los otros del capítulo 8 del libro La empresa consciente. El autor, Freddy Kaufman, profundiza en el tema de la competencia emocional. Y dentro de este contexto, uno de los subtemas claves es comprender las emociones de los demás. Él plantea que para poder comprender las emociones de los demás, primero debemos haber desarrollado nuestra propia competencia emocional. Es decir, necesitamos conocernos, autorregularnos y aceptar nuestras propias emociones para poder acompañar a otros en sus procesos emocionales. Solo así podremos ayudar con empatía y sin juicios. El autor identifica 5 habilidades para poder comprender y trabajar con las emociones de los demás. Comenzamos con el reconocimiento. Aquí se nos invita a ser humildes. No podemos asumir lo que la otra persona siente. Lo que percibimos son inferencias, no certezas. Por eso es importante estar dispuesto a explorar y no imponer interpretaciones. Continuamos con la aceptación. Es importante aceptar la experiencia emocional de los otros sin juzgarla ni minimizarla. A veces, cuando alguien expresa una emoción, tendemos a corregir, negar o decir no deberías sentirte así. Esto solo genera distancia e incomodidad. La aceptación solo abre el espacio para un diálogo real. En la desactivación es la capacidad para mantenernos serenos ante las emociones de los demás. Pues actuamos como un ancla que da calma hacia los demás. Nuestra serenidad puede ser el factor que permita a la otra persona regularse también. En la indagación, Kaufman propone hacer preguntas abiertas que ayuden a la otra persona a explorar lo que siente. Aquí la intención no es juzgar ni resolver el problema, sino acompañar al otro en su proceso. En la escucha se refiere a escuchar sin interrumpir ni en pensar cómo responder. La presencia genuina puede ser un acto transformador. Todo este proceso lleva a Kaufman a lo que llama una resonancia emocional, la capacidad de sintonizar con las emociones del otro, de reflejar lo que siente y así generar una conexión auténtica. Esto permite que las personas se sientan vistas, comprendidas y acompañadas. En conclusión, comprender las emociones de los demás no es una habilidad automática, es una práctica que requiere atención, empatía y presencia. En entornos laborales no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también fortalece la cultura organizacional y la efectividad del equipo.